¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Robertino, para los que no me conocen. Acá estoy para hacer otra predicción. Y bueno, hay un tema que nos viene preocupando, por lo menos a mí me preocupó mucho, porque no sabía realmente cómo se hace lo que es toda la parte de fiscalización y la Dirección Nacional de Elecciones, ¿no? O sea, no sabía, y no tengo problema en decirlo, muchos de ustedes tampoco lo deben saber, cómo se le da realmente transparencia a la elección. Se habla de fraudes, de repente nos muestran unas boletas rotas en un tacho de basura, listas de actas que no coinciden con lo que después se trasladó como datos a través de los medios informáticos. Entonces llega un momento donde uno ya, entre toda la tensión que ya de por sí tiene que ver con las elecciones, más la idea de que un fraude es inminente y es imposible revertirlo, uno se pone mal. O sea, no sabe, dice, bueno, ¿para qué voy a ir a votar? ¿Para qué me voy a preocupar si realmente no se puede hacer nada? Todo es un fraude, todo es una manipulación. Así que bueno, me puse a investigar algunas cosas. Acá tengo también, como siempre, mis cartas para ver qué nos quieren contar de esta actualidad, ¿no?, eleccionaria, que no tiene que ver con el fraude, pero el tema del fraude quería que fuera el tema de este video, porque para tener o no tranquilidad de que esto democráticamente sea útil, porque si realmente todo es manipulable y no sé, y siendo que hay una pequeña diferencia, se puede hacer un fraude, ¿para qué estamos votando? Bueno, les comento algunas pequeñas cosas antes de empezar. Como siempre les pido su like, a los que puedan colaboren con el CBU, que está en la descripción del canal. Cuesta bastante hacer los videos, así que si pueden colaborar se los pido. A quienes tengan la posibilidad, si no, con un like también colaboran. Lo que les cuento, algunos me dirán, tirá las cartas y no opinen. Yo voy a opinar siempre, porque para eso hice el canal y muchos lo saben. Hoy no me voy a quejar, algunos también me dicen no te quejes más. Estoy bastante más tranquilo después de haber averiguado un poco el tema. Les voy a contar algunas pequeñas cosas. ¿Se puede hacer fraude? Sí. Yo ahora después con las cartas voy a verificar qué nivel, ¿no? O sea, si se puede hacer a tal nivel. Averigué las empresas, o sea, que trabajan en esto, las estudié. Van a ver, eso se los quiero decir de entrada, y lo digo como siempre, desde el lugar que trato de tener de cierta neutralidad, a pesar de lo que yo piense, que a los que se quejan de que la elección pudo haber sido, yo ahora igual lo voy a preguntar en las cartas, manipulada a nivel informático. Hay una empresa, básicamente se llama Indra, que es la que hace el recuento informático. Te quede bien claro eso. Esa empresa van a ver en muchos videos que dicen que está acusada y condenada en multitud de países. Entre ellos en Venezuela, hizo la elección de Venezuela, de Angola, de Colombia, de Irak. Sobre todo en España tuvo muchos problemas. Y también en las elecciones de Estados Unidos, donde se armó ese terrible lío con Trump, con el correo y demás, que ahí justamente tal vez esté la clave. No es verdad lo que dicen los videos. No es verdad, estuve buscando, y esto lo digo a favor de que no haya un fraude de la parte de la empresa informática. Indra hace lo que es el recuento de los votos. Y después tiene una empresa que es de gestión de datos, que de repente depende de ellos, que es Minsight. Minsight es una empresa, digamos, dependiente de lo que era originalmente Indra. ¿Tiene condenas la empresa? Sí tiene condenas. Se la ha denunciado por fraude, por corrupción. No tiene absolutamente ningún tribunal algún fallo en contra por haber hecho esos hechos. Sí tiene muchas condenas por lo que es el manejo de los fondos a nivel fiscal. O sea, es una empresa que trabaja con Goldman Sachs, que yo también lo conozco del mundo financiero, en el que en algún momento me desempeñé.
Y sí hay en España, por ejemplo, una condena a esta empresa basada en la falta de pago de impuestos. Pero no estamos hablando de que sea un fraude lo que ha hecho en las elecciones, aunque eso no quiere decir que no lo haya. Bueno, vamos a ver. Yo tengo algunas novedades acá. Siempre les hablo de lo mismo, siempre van a decir por qué la nombraron, nadie quiere. Que también me llama la atención por qué los medios no hablan de ella, ¿no? De la señora CFK, que está contenta, logró su arreglo con Massa finalmente. Toda esta semana de silencio, vieron que Massa actúa ya como si fuera presidente, ¿no? Este balotaje lo está ninguneando, como si no existiera, como si ella hubiera ganado, para no darle entidad a Milei, eso se ve claramente. La señora ya arregló, se terminaron las amenazas de salir de quitarle la colaboración y muchas cosas, está eligiendo dónde colocar encargos a su gente, o sea, el gobierno de Massa va a tener mucha imposibilidad de poder estar en contra de lo que normalmente, digamos, sería el poder del kirchnerismo dentro de la votación. Algunos dentro del movimiento de Massa se preocupan de lo que perdieron y no de lo que tienen, y ha habido algún ofrecimiento de un cargo. Después ustedes siempre terminan sabiendo quién es, a mí no se me ocurre en este momento, de alguien, yo supongo que tendrá que ver con Schiaretti, esto lo voy a preguntar. Vienen muchas noticias, no hay ninguna noticia de lo que es la Libertad Avanza acá, ¿no? Todo bastante centrado en el oficialismo. A ver si es a Schiaretti ese ofrecimiento de un cargo que fue rechazado. Sí, fue rechazado. Acá ven la idea de... O sea, si bien le gustó la idea, no terminó de asociar ciertas cosas y prefirió ser conservador por ahora. No quiere decir que Schiaretti más adelante no lo apruebe. Voy a subir un poquito las cartas. Como siempre termino en un desorden, pero... Bueno, vamos a preguntar lo del fraude. Así vamos al tema central del video. Gracias por las preguntas que hicieron. Yo lo que traté fue de tomar algunas, ¿no? De las preguntas para ir resolviendo acá. Lo primero que quiero saber es si el fraude que vimos fue hecho en la empresa, a pesar de lo que yo leí y todo, en la empresa Indra. Quiero saber si participó de cierto fraude la empresa Indra. La respuesta es no. Justamente un poco lo que yo esperaba. Sale el horcado, que dice que esa empresa siempre se come todos los sacrificios de las manipulaciones políticas. Sí estaban a favor de que Massa gane, o querían que Massa gane, pero han trabajado sin alterar los resultados, por lo menos en la parte informática de la empresa Indra. Quiero saber si Minsight, en lo que es la parte que hacen, que es la gestión de datos, cumplió con su desempeño. Perdónenme que hable de empresas y todo, pero es importante para tener en cuenta en caso de un fraude. Sí, cumplió. O sea, cumplió. No le gustaron algunas de las medidas que le pidió el gobierno argentino, pero cumplió y gestionó los datos como correspondían para mandar a la dirección de elecciones, ¿no? Dirección Nacional de Elecciones. Así que esa parte está cumplida. Quiero saber ahora si hubo fraudes, que ya lo he preguntado, en lo que fue la elección en general, sacando el desempeño. Volvemos a lo mismo, a mí no me paga nada ninguna de las dos empresas, pero realmente hay mucha mentira de un lado y del otro en internet, ¿no? Y yo trato de siempre ir con la verdad. La verdad que las cartas confirman un poco mi investigación, mi pequeña investigación. No soy un experto en lo que es el mundo de cómo se hacen los comicios. O sea, todos tenemos información, porque incluso parte de lo que son las líneas de programación de esta empresa se pueden revisar. O sea, que cualquier programador capacitado podría entrar y decir: esto es una locura, están robando votos, bla, bla. O sea que dentro de lo que es la empresa, el tema del software está bien. Quiero saber si hubo fraude. Bueno, vamos a preguntar directamente. Ya habíamos preguntado, pero vamos a preguntarlo de nuevo. Voy a buscar un arcano mayor, ya que no tengo mucha respuesta. La respuesta es sí, hubo fraude.
hubo fraude en la primera vuelta. Quiero saber si ese fraude se dio en las partes intermedias de la elección, digamos en el pasaje de las actas al correo y toda esa parte. La respuesta es en los tiempos, y hubo muchas peleas por respecto a eso, pero no me sale muy claro. Voy a buscar un arcano mayor, como hago siempre. La respuesta es sí. O sea, bueno, lo que tenemos acá está muy claro, ¿no? O sea, para que tengan un panorama más o menos ordenado de cómo es el tema. El fraude no es tan fácil de hacer como creíamos. O sea, me deja un poco más tranquilo eso. Yo la verdad estaba medio angustiado con el tema. Digo, ¿para qué no? O sea, si está eso, está la democracia en riesgo. Ya hubo denuncias en todos los países, pero es lógico también, si ustedes lo piensan, ¿no? Nadie quiere perder. Yo creo que pasa por otro lado, pasa por la cuestión más territorial y de cómo se fiscalizan y controlan los votos en esa parte territorial, y ya ven cierta participación de lo que es la parte del correo, que es lo que ya sabemos que pertenece a determinado al oficialismo, ¿no? En eso sí hubo fraude. Después voy a hacer la pregunta más importante, si ese fraude es definitivo, porque ahí sí también, ¿para qué vamos a ir a votar si, no sé, por decir algo, en un 60% puede definir la elección este tipo de fraude? O sea, si es que lo hubo, ¿no? O sea, por ahora me dicen que sí, mis cartas me dicen que sí estuvo centrado en eso, que hubo peleas, o sea que se ve que hubo gente en el correo también que no, o en las partes intermedias, digamos, entre las mesas, hasta la llegada de los votos a la empresa Indra, ¿no? Como yo estaba mencionando antes. Smartmatic también estuvo de alguna manera vinculada en algún momento en lo que es la transición de los datos y los telegramas, ¿no? Que ahí es donde vimos algunas irregularidades en algunos videos y se vieron cosas en la net, ¿no? O sea, lo que voy a preguntar ahora es si los fraudes se cometieron en las fiscalizaciones. Voy a buscar un arcano mayor si no me sale. Me sale que no, que los fraudes no estaban en las fiscalizaciones que se llevaron a cabo. Voy a preguntar si se hicieron, buscando un arcano mayor también, en los lugares donde no se pudo fiscalizar correctamente o donde faltaban fiscales. En algunos lugares muy lejanos hubo gente que también vio cómo se burlaban de ellos directamente. A algunos se les pagó, han comprado fiscales, ese es el chiste. Algunos vieron el horizonte, hubo robos asquerosos en algunas zonas. Y la respuesta es sí. Voy a cubrir esta carta, que es una de las cartas que están censuradas en YouTube. Lo lamento por ustedes, yo no tengo ningún inconveniente, pero bueno, es una carta que no me permiten mostrarla. Hubo robos, voy a sacar rápido así no queda tan expuesta. Voy a preguntar a ver si eso fue en algunas provincias. La respuesta es sí, absolutamente. Hubo provincias donde totalmente ocurrió esto. O sea que el panorama que tenemos es la empresa, si bien tiene denuncias en todo el mundo de fraude y de corrupción, incluido España, ¿no? Incluido Estados Unidos, como le dije, en Irak hizo elecciones, en Angola, en Colombia, en muchísimos lugares, no se le ha comprobado nada. O sea, por lo menos si lo hacen de una manera muy solapada. Mis cartas dicen que la empresa de software, por llamarla de alguna manera, en realidad es mucho más, es una consultoría importantísima a nivel mundial, más allá de que eso no implica que no pueda tener corrupción dentro, no sale, incluso ha hecho movimientos judiciales en contra de aquellos que la han denunciado. Y la única condena que tiene, como les dije, es de tipo fiscal, por no pagar impuestos, por evadir impuestos y también por hacer algunos arreglos económicos para las licitaciones. Eso sí, eso podría estar. Así que bueno, esto es lo que tenemos acá. Voy a preguntar ahora, y quédense también porque voy a preguntar también cómo va el tema de la votación, por más que no sea el tema de hoy, siempre lo pregunto para ir teniendo un testeo de cómo va el asunto entre Milei y Massa. Como le dije, la estrategia de Massa es
yo ya soy presidente, no tengo ni que molestarme en ir a hacer nada. Y bueno, la campaña está un poco apagada, ¿no? Se habló mucho de Juntos por el Cambio, de la unión con Milei, pero realmente no sé si lo benefició. Está bastante apagado todo, como si no hubiera campaña y como si Massa ya hubiera ganado. No sé si ustedes lo perciben. Así que bueno, es lo que hay acá. Voy a preguntar una pregunta importante, que es si el fraude, este fraude hormiga que va sumando mucho cuando uno va, puede llegar a ser definitivo en la campaña, en las elecciones del balotage. Voy a buscar un arcano mayor, porque es una pregunta importante. Si puede ser definitivo en el resultado, ¿no? Que me lo han preguntado, es una de las preguntas de los suscriptores. Dice que la presión viene del extranjero, que hubo ofrecimientos de todo tipo, dinero, entrega de dinero, ustedes lo ven claro, no hace falta ni que les diga las cartas. Si va a ser definitivo el resultado, no me lo quiere decir las cartas, no me lo quieren decir. La respuesta es sí, puede llegar a ser definitivo el resultado. Bueno, redondeando un poco el tema de fraude, que es lo que yo quería tratar hoy, que me tenía bastante incómodo. No es muy probable que ese fraude se haga a través de la empresa encargada, digamos, de la gestión de la elección a nivel digital. Tampoco piensen que después también hay un recuento, que eso, según me decían, o tal vez averigüé con algunos especialistas en forma personal, al haber un recuento, perdón, al haber un recuento manual posterior en los 5 días posteriores a la elección, es muy difícil. O sea, se puede hacer todo, se puede hacer, hay inteligencia artificial, cualquier cosa se puede hacer. Pero no es tan fácil hacerlo, teniendo también revisiones de parte de quien pierde, ¿no? Pero sí, podría llegar a ser definitivo este porcentaje mínimo que hay en danza a través del robo, del fraude, ¿no? ¿Por qué no hablan los medios? Me preguntan algunos. Yo pienso que los medios tienen alguna de la información que tengo yo, pero vamos a ver por qué. Yo voy a tirar 3 cartas y las voy a interpretar. Es algo que no deja dormir a los medios, no haber participado en eso. Tienen vinculaciones con el extranjero, también no se quieren poner en problemas. Y porque saben que están las herramientas como para que ese fraude ocurra. O sea, están resignados. ¿Para qué tocar el tema si ya saben que va a ocurrir? Así que bueno, una de las noticias feas que hay acá es que por más que el nivel de fraude pueda ser pequeño, eso lo voy a preguntar, perdón, no lo pregunté, está mal. Quiero saber si ese nivel de fraude puede superar, por decir algo, 4 puntos o 5 puntos de diferencia entre 2 candidatos. Voy a tirar 3 y si no me sale un arcano mayor, sí, puede superarlo. O sea, bueno, es definitivo el fraude. Eso sí no me deja tranquilo de lo que estoy tirando ahora. Aunque es ese fraude, podemos llamar hormiga, que algunos lo llaman fraude hormiga, que es cambiar en boca de urna, o que no haya fiscales, o en algunos lugares alejados donde no llegan los fiscales del otro partido y demás, o el correo, o la llegada de esos datos hacia la empresa de software, es lo suficientemente grande el porcentaje para darle 4 o 5 puntos al ganador. Voy a preguntar ahora si, ante una votación masiva de la oposición, también ese fraude podría ser manejado. La respuesta es sí, sobre todo en la justicia. Bueno, bastante complicado el panorama, o sea, vine contento a la tirada y me voy más inseguro. Así que hay una cosa que está clara, hay que fiscalizar. O sea, no hay otra forma y tener mucho cuidado, y aquellos que estén en situación de estar en el correo o en transportes o en todos lados que vean algo raro, hay que denunciarlo. No hay otra forma de asegurarnos un resultado transparente. Que también entiendan, yo esto no lo hago solamente por la oposición, lo hago también por el oficialismo, porque me imagino que al oficialismo, por más que lo puedan tildar de lo que lo tilden, no le gustará tener una elección donde no tenga transparencia. Así que supongo que se van a tratar de cuidar también, a pesar de que estos pequeños fraudes van a ocurrir en algunos lugares y que podrían definir la elección. Esto es lo que no me gusta.
y también podrían tener un porcentaje mayor de 5 puntos. Ténganlo en cuenta, esto es un dato bastante interesante. Bueno, voy a tirar lo que todos esperaban sobre el final de la tirada, que es ¿quién va mejor? Vamos a ver primero qué posibilidades tiene de ganar Javier Milei. Si Javier Milei puede llegar a ganar este balotaje con esta unión con Juntos por el Cambio y demás. Hoy día, recuerden que no es un resultado definitivo, ya más cerca de la fecha lo haré, pero hoy día. Nada, está bastante más contento Milei ahora. Me sale que no, voy a tirar un arcano mayor hasta un arcano mayor. La respuesta es sí tiene posibilidades de ganar este balotaje Javier Milei si realmente, y este es el consejo, logra cambiar su estado anímico. El 8 es la casa astrológica de toda la parte del estado anímico, la personalidad, y va a tener que ser un poco más moderado, bueno, como hablan todos, ustedes ya lo saben, y sobre todo el amor a la camiseta sale acá. Ahí salir a defender, ¿no? Defender la camiseta. Yo siempre digo que en los partidos de fútbol los amantes tienen que ver con ese amor a la camiseta, con decir voy a seguir defendiendo mis ideas vehementemente, pero con amor y de manera más moderada. Está bastante contento, con bastante ánimo en este momento. Vamos a hacer la misma pregunta para Sergio Massa, a ver cómo viene Massa. Si viene posicionado como seguro de ganar las elecciones. Sale que se está tratando de reposicionar, por eso no apareció en estos días. Yo decía esto, para mí la estrategia es hacer de cuenta que ya ganó. Se separó de alguna gente, no del kirchnerismo. Les recuerdo que el tema que no salía en otra tirada de conflictos con la señora lo han zanjado, han llegado a un acuerdo, pero se está separando de otra gente, tal vez de algunos gobernadores. Hay algunas cosas del pasado que le pesan, de presiones que tiene. Viene complicado él personalmente también. Está un poco enojado con algunas cosas. A ver, a mí no me sale una carta definitiva. Por ahora sale mejor Milei en esta parte. Como si esta semana hubiera cambiado, es increíble, ¿no? Cambia semana a semana. Y sí, está un poquito abajo Massa. Ustedes me dirán, ¿pero por qué varía tanto? Varía porque así está la realidad de Argentina. En este momento yo diría que increíblemente hay que ver cuántos puntos le daría Massa, pues yo creo que la cuestión más sospechosa de en cuanto a fraude y demás fue que los 3 millones de personas que no habían ido a votar en las PASO, todas para Massa. O sea, así como eran todas de Massa. O la supo gestionar. Yo estoy, como digo siempre, es un profesional de la política, sabe usar muy bien el aparato, lo usó de una manera increíblemente bien. Hablo sin ética, ¿no? No estamos hablando de una cuestión ética, estamos hablando de una cuestión dentro de la política. Pero bueno, como tengo esta semana la unión de Bullrich y Macri con Milei, del PRO, diría yo, y de algunos más, le está dando algunos puntos de ventaja a Milei. O sea, Milei estaría ganando por 2 o 3 puntos el balotaje. Hoy, día domingo, estamos a, voy a decir bien la fecha, 29, no sabía si era 28 o 29, domingo 29 a las 6:43 de la tarde. Así que en este momento, si se hiciera la elección ahora, Milei estaría ganando por una poca cantidad de puntos sobre Massa, que también se separó de algunos gobernadores. Todo esto tiene tiempo a arreglarlo, no necesariamente terminó acá. Pero recuerden la posibilidad de fraude. El fraude da 4 o 5 puntos. O sea, justamente los que Milei le llevaría de ventaja en este momento. En este momento. Recuerden que en mi anterior tirada a balotaje, Massa estaba muchísimo mejor perfilado que Milei. Pero bueno, estos son los resultados, es lo que ustedes querían saber, cómo van las energías, cómo van fluctuando, y ya tienen una definición. Así que les pido nuevamente que colaboren con el canal. Me cuesta bastante hacer los videos y el canal es difícil también sostener las cosas, así que si pueden donar al CBU me hacen un gran favor. Los que no puedan, pongan un like para que el video se vea, y les deseo a todos, espero haber sacado algunas dudas, que tengan todos un excelente día.